Director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, para hablar acerca de este fin de esta era, ¿no? La caída de la narcodictadura en Venezuela. Bienvenido, economista, a su espacio Voces y Opiniones. Por acá estamos Alex y Diana, muy atenta a usted. Buenos días. Buenos días. En realidad yo quisiera empezar haciendo una pequeña corrección, y es la de que no se detuvo al presidente de Venezuela, sino a un dictador que había robado las elecciones democráticamente realizadas en el pasado, de las cuales terminó siendo presidente Edmundo González Urrutia, el legítimo presidente de los venezolanos. Ahora, bueno, pues hay muchas cosas que decir con respecto a lo que sucedió. Yo no voy a hablar de la legitimidad del asunto en términos de derecho internacional, porque abogado no soy. Ya entiendo que el presidente Donald Trump utilizó un espacio, uno de esos escollos legales que existen, para, digamos, guardando las formas, poder realizar cierta intervención dentro de espacio venezolano en orden a tomar de la oreja a un dictadorzuelo socialista del siglo XXI que había, digámoslo así, contravenido las leyes digamos internacionales, y formaba parte de un cartel al punto de ser el número uno de ese mismo cartel. Ahora, ¿qué quisiera yo mencionar? Que en efecto, lo que esperaríamos los latinoamericanos es que haya sido esta transición fuese tan limpia como lo fue la extracción del dictador venezolano, es decir, que se realiza en tiempo récord y básicamente observáramos luego el reconocimiento de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que se liberan a los presos políticos y que empieza una transición compleja, hay que decirlo, es necesariamente así, puesto que son más de 26 años de socialismo del siglo XXI, las instituciones del Estado venezolano están totalmente infiltradas, hay intereses por todos lados, los sectores estratégicos, eso mismo que nosotros tenemos en la Constitución socialista del siglo XXI del año 2008, dan para contratos millonarios a los cuales han lucrado durante décadas militares y parte de la sociedad civil y parte de los que gobiernan en Venezuela. Todo eso debería, toda esa complejidad está presente, eso es innegable. Sin embargo, al parecer, al presidente Donald Trump se le ocurre, tal vez no es muy difícil de creer, que el equipo de María Corina Machado y González Urrutia no tienen claro toda la ruta a seguir para lidiar con esa complejidad. Y yo te diría que nadie la puede tener clara. O sea, independientemente de lo que se diga, el problema es demasiado complejo. Imagínate un Estado en el cual todas las personas que trabajan ahí defienden al chavismo, son parte de esa mafia, han estado instalados en el poder a pesar de conocer su ilegitimidad, tienen instituciones que están diseñadas expresamente para mantener en el terror a una sociedad, tienen mecanismos de vigilancia, monitoreo, espionaje, cárceles para presos políticos. Entonces, todo esto, desmantelarlo es en extremo complejo. Yo creo que no hay operación limpia en este segundo tramo, porque la verdad es una experiencia compleja, y bueno, nos quedará mucho por ver, sobre todo en las próximas horas. Hoy mismo en la mañana estuve en una conversación con una representante de la Cámara de Industrias venezolana y me decía que se va a instalar la asamblea el día de hoy y que a partir de eso pues tendrán mucha más información. La verdad es una cosa que se va alimentando minuto a minuto, ya no podemos saber cómo se van a dar los siguientes pasos en términos prácticos, pero no cabe esperar, o no deberíamos esperar, de que precisamente parte involucrada del gobierno, es decir, esta señora que acaba de ser nombrada de vicepresidente o reconocida a presidenta en la actualidad, que es parte del problema, parte de los fabricantes de miseria, pues sea utilizada durante la transición. Parece ser el camino que escogió Donald Trump. No estoy de acuerdo, yo creo que es complejo el tema, pero este proceso de liberación que inició con la caída de Maduro tiene que continuar con la liberación de presos políticos, la instalación del gobierno democrático dirigido por Edmundo González y María Corina Machado, y bueno, y ellos poco a poco, con el respaldo sí del gobierno norteamericano para lo que se necesite, deberían dar los pasos en la dirección que ellos consideren
más adecuada y que los venezolanos consideren más adecuada. Economista Andrade, Alex Almeida le saluda. Yo escuchaba el día de ayer una entrevista con Marshall Billingsley, que fue un alto funcionario del Tesoro americano y que estuvo también detrás justamente de las sanciones de Delcy y que tiene un concepto terrible obviamente de Delcy, lo que corresponde, ¿no? Y que él decía de que el gobierno de Donald Trump le había puesto de 30 a 60 días para que empiece a ejecutar las acciones que ellos le habían determinado, entre otras cosas, desterrar a todo tipo de célula terrorista que ya sabemos que operaba dentro de Venezuela, Hezbollah, Hamas, la influencia iraní, etcétera, ¿no? ¿No cree que justamente lo que se opina, ¿no? Que si es verdad, si lo correcto sería es que Edmundo González tome el poder, que María Corina regrese y tenga cierta influencia y empiece a ejercer, pero sería una confrontación porque la estructura política y cómo está estructurado el gobierno venezolano, el actual Estado venezolano es profundamente socialista y muy arraigado. Sería una confrontación de choque muy fuerte. No creería que más bien esta transición que entiendo yo propone Marco Rubio, propone Donald Trump, es lo más lógico para poder empezar a librarse de este socialismo, digamos, y de este sistema que ha venido ejerciendo en Venezuela? Pues, empecemos por la legitimidad de la transición. En la medida en que sea Donald Trump o el gobierno norteamericano quien designe quién va a ser la autoridad, empezamos en cierto modo muy mal, porque luego, con el paso del tiempo, cuando uno mire hacia atrás o cuando los venezolanos miren hacia atrás, van a decir que la transición no fue limpia, que no fue legítima y que por lo tanto ese gobierno títere de los Estados Unidos pues da, digámoslo así, para hablar. Luego, por otro lado, no se puede pedirle peras al olmo, o sea, no podemos esperar que los delincuentes sean precisamente los que desmantelen la organización delincuencial. Esta mujer, que hoy es reconocida por el gobierno norteamericano como presidente, en realidad es tan usurpadora como el mismo Nicolás Maduro. O sea, es una mujer ilegítima, que es cómplice de todo lo que ha hecho el socialismo del siglo XXI durante quién sabe cuántos años y que conoce de todo el, digamos, el trabajo nefasto que ellos han realizado durante años. Así que la verdad es que no se puede esperar algo bueno de algo que en cierto modo surge mal. Es verdad que el problema es complejo. Yo he dicho, esto supera a la ficción, al punto de que lo que tú mencionas es totalmente cierto. O sea, es todo un entramaje institucional instalado, hasta el médula, en el cual el socialismo del siglo XXI, digamos, tomó cuerpo. Y deshacerse de eso es en extremo complejo. Ya, ahora, veamos experiencias. Ya después de la disolución de la Unión Soviética, sociedades quedaron completamente, digámoslo así, eran parte del comunismo, tenían instituciones formadas por el comunismo, una sociedad instalada, digamos, o adoctrinada, y sin embargo eso se fue desmantelando. ¿Cuál fue la diferencia, tal vez? Que la actual, fue, digamos, estructurada específicamente para delinquir, específicamente para destrozar una nación, específicamente para tomarse una sociedad. La otra, aunque tenía fines similares, tenía alguna gente confundida que no necesariamente era mala, sino que nació al calor de unas ideas y creyó que estaba operando, pero una vez que, digamos, hay un llamado a la razón, no tiene por qué oponerse necesariamente al cambio, ¿ya? Por otro lado, también yo considero que es importante que la transición sea lo más legítima posible y que se reconozca de inmediato a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado, porque si no va a suceder lo que sucedió en Chile, que las reformas económicas del milagro económico chileno, al darse en la dictadura, han dado lugar a que incluso en las elecciones anteriores en las que ganó el nuevo presidente, haya un representante del Partido Comunista. Entonces, dada que la legitimidad de las reformas económicas se vio mancillada, si quieres, por un gobierno de facto, digámoslo así, la dictadura del presidente de Pinochet, termina siendo que hasta el día de hoy eso le pasa factura a Chile. Por eso es mejor tratar de hacer lo correcto. Entiendo la complejidad, para nadie es fácil lo que se viene.
e incluso con todo el trabajo que ellos han venido haciendo, me refiero a María Corina y al mundo y al equipo de 20 Venezuela y toda esta gente, más allá de todo el trabajo que han venido realizando durante años, lo que se viene por delante es complejo. Ahora sí, unos detalles que no quiero dejar de perder en esta entrevista, ¿no? Uno, Putin se hizo el de la vista gorda, tenía que hacer algún tipo de declaración, es lógico, pero está más interesado en quedar bien librado del tema en Ucrania y por lo tanto, al hacerse loco, le está diciendo al presidente Bush, al presidente Trump, ok, yo me quedo frío, pero ayúdame con lo de acá. En cuanto a los chinos, pues estos también estaban interesados en el tema petrolero y le dijeron, bueno, mientras nuestra carga siga llegando al precio que ha llegado siempre, nosotros no nos metemos en este lado. Uno de los mayores damnificados en Ecuador de la caída de Nicolás Maduro son los de RC5. Son los socialistas del siglo XXI. Son aquellos pillos que se encuentran en Venezuela y que ahora no saben dónde meterse. Y para aquellos que todavía están en Ecuador y que habían pensado que Venezuela podía ser una opción, pues se les acaba de caer un espacio de fuga. Ya, lamentablemente, estos pillos han huido en el pasado hacia Argentina, hoy ya no es destino de huir para los socialistas. Venezuela se les está acabando el tiempo, les queda México, ya, pero al final los mayores damnificados son los socialistas del siglo XXI en Ecuador, los de RC5, a los cuales de paso se les acaba de acabar cierto financiamiento, ya, desde la cabeza de ellos, pasando por Rafael Correa, que se las daba de asesor económico. Parte del desastre económico de Venezuela necesariamente pasa por ese señor que de economía entiende lo que yo entiendo de biología, ¿ya? Entonces por ahí van las cosas. Economista, hay algo que también causó cierta curiosidad para poder entender un poco las declaraciones de Donald Trump cuando él hizo pues cuando él llevó a cabo este operativo, cuando lo lideró, hablaba de que quería recuperar el petróleo. En este sentido, ¿qué tan justificable puede ser justamente esta decisión de ahora gobernar de una u otra forma a Venezuela para recuperar algo que en definitiva pues no estaba dentro de su territorio, que viene a ser como producto de una inversión a partir también de expropiaciones que se hicieron hace unos años, ¿no? ¿Cómo puede un Estado pedir a otro poder intervenir directamente y para poder recuperar lo que él habla, pues su dinero, ¿no? En este sentido, para enmarcarnos un poco dentro de ese ámbito económico, ¿qué es lo que se podría esperar de esta recuperación de ese dinero producto del petróleo? Mira, yo te diría que en el discurso de Donald Trump el día de ayer, lo que veíamos era, digamos, una explicación a sus votantes. Estaba hablándole al pueblo americano, en cierto modo también a otras naciones, pero básicamente estaba hablándole a su electorado, ¿ya? Y en este sentido debemos entender sus primeras declaraciones. De lo uno a lo otro hay distancia y seguramente, digamos, se harán las cosas de cierta forma en orden a mantener también las formas y lo correcto. Creo yo, y empecemos por lo que tú dijiste, toda expropiación es un acto ilegal, es un acto inmoral, es un acto ilegítimo. Cuando Chávez, por decirlo así, pasaba por la calle y decía exprópiese, estaba diciendo róbese a su legítimo propietario, y digamos, los estados de derecho lo que tienen es que garantizar que el robo no se dé, y peor, que sea propiciado desde el Estado mismo, ¿no? En este sentido, una especie de recuperación de lo que le pertenecía digámoslo así, al empresariado o a los inversores norteamericanos o a quien fuese, me parece una justa restitución de su propiedad. No creo que va a ser tan limpio como decir, tómense esa empresa, tómense esa fábrica, empiecen a funcionar y todo lo que está ahí es de ellos. Ellos tendrán que demostrar, pues, de forma legal, con los mecanismos correspondientes, de que eso les pertenece, harán inversiones, retomarán tal vez el control, digamos, de ese tipo de actividades, me parece al ser legítimo, pero para que todo esto se encauce de la forma más adecuada, quienes tienen que liderar el proceso necesariamente son
los democráticamente electos en Venezuela, y ya lo he mencionado aquí, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Porque cualquier otra cosa suena mal, ya genera dudas y les da de qué hablar precisamente a aquellos que hoy miran, ponen mil reparos a lo que sucedió, y en lugar de defender a la gente que vive en Venezuela y al pueblo venezolano, están defendiendo a un tirano narcotraficante cuya cabeza tiene precio en el mercado internacional por ser un delincuente reconocido, a más de un usurpador, un ilegítimo tipo que ha gobernado, digámoslo así, de manera grotesca y violenta en Venezuela, que tiene miles de presos políticos. Debemos recordar que el mismo yerno de Edmundo González Urrutia fue perseguido, desaparecido, y hasta donde tengo entendido tiene 30 años de cárcel según una sentencia dictada por esa payasada de gobierno. Eso no puede suceder en el mundo civilizado. Que te persigan, que te encarcelen. Ahora mismo, mucha de la gente que se encuentra aquí en Ecuador, siendo venezolana, se ha ido huyendo, ya, no solo de la miseria, sino que también huyendo de la persecución política. O sea, aquí no hay solamente gente que escapó de una sociedad porque se aplicó el socialismo, que siempre genera miseria, sino gente que tuvo que huir porque no le quedaba de otra, porque caso contrario hubiesen sido encarcelados, lo mismo que le estaba amenazando, digámoslo así, su libertad a Edmundo González Urrutia, y la razón por la cual la misma María Corina Machado ha tenido que vivir en la clandestinidad dentro de Venezuela durante todo este tiempo. Y yéndonos justamente un poquito más adelante, recordando también las declaraciones de los hermanos venezolanos que hicieron en diferentes puntos del país. Recuerdo la convocatoria que hubo en el Malecón 2000, veía con mucha ilusión personas que con lágrimas en los ojos decían que al fin iban a poder regresar a su país después de tantos años para reencontrarse con su familia, para seguir trabajando. Y creo que eso se ha repetido en varias ciudades a nivel de la región, que esperan volver a su país. Y si esto llega a pasar, si las cosas se llegan a dar de una buena manera, ¿qué impactos habría dentro de las economías? Porque ellos de una u otra manera también terminan siendo parte de la mano de obra y también del impulso económico y laboral de los países de la región. Mira, vamos, digamos, del final hacia atrás. El objetivo humano es realizarse personalmente, y la realización personal no solamente es económica, es estar con tus seres queridos, es estar en el lugar que te vio nacer, es estar a donde tú creas que es conveniente estar. Y en ese sentido, no estamos hablando de que el objetivo es que exista trabajo o que haya actividad económica, sino que el ser humano logre alcanzar sus personales fines. Si a un venezolano le es conveniente, redituable, ventajoso, subjetivamente agradable regresar a su tierra, pues regresará, y en ese sentido habremos logrado lo que se espera, que los seres humanos vivan su vida de acuerdo a sus proyectos personales. Así de sencillo. En ese sentido, desde luego que toda actuación o toda movilización o que toda decisión humana tiene aparejada una serie de consecuencias. Pero mientras esta tienda a que los seres humanos estén donde quieren estar, ese va a ser el mejor resultado. La reacomodación económica es un segundo momento, y se hará porque así los seres humanos lo quieren, y oponernos a ello en pro de no desarticular nuestra economía de acuerdo a cómo esté conformada el día de hoy, pues no tiene mayor sentido. Ahora, al final del día sí va a haber, digámoslo así, final feliz. Esta va a ser la mejor telenovela venezolana, va a ser un bestseller, porque al final vamos a terminar con una sociedad libre, vamos a tener una democracia y un país normal al cual muchos venezolanos van a regresar. Si bien la transición nunca es limpia, o sea, la historia nos muestra que no hay cosa que, prendemos el switch y esto empieza y luego lo apagamos y se termina. No, así no funciona la complejidad de la historia humana. Ya, siempre hay estos detalles. Nosotros estamos hoy detenidos muy en el observar qué pasa minuto a minuto, y esto es el equivalente a mirar la hoja de un árbol y nunca darnos cuenta de siquiera que hay un árbol, y menos que existe un bosque. Cuando pase el tiempo, recordaremos, sí, ese 3 de enero fue apresado Nicolás Maduro,
el narcodictador socialista, se lo llevaron a Estados Unidos, hubo una transición como todas. No puede ser nada limpio en el sentido de que las sociedades son complejas, pero al final, un poquito más adelante, veremos a sus legítimos, digamos, mandatarios en el poder y observaremos una transición, digámoslo así, en la dirección adecuada. Y como te digo, esta telenovela va a tener final feliz y va a ser la mejor telenovela venezolana del siglo XXI. Economista, yo concuerdo con usted de que lo ideal sería que Edmundo González tome el poder, que lo acompañe María Corina, pero también entiendo el pragmatismo de Donald Trump. Donald Trump lo que quiere es que el país no se detenga, que no haya una confrontación interna y que termine inclusive una guerra civil, ¿no? Sino que el país avance, ¿no? Que empiece a funcionar, que no se detengan las instituciones, más bien empezar a hacer los correctivos a la marcha. Yo he visto bastante en redes sociales y mucha gente ha empezado ya a ver a Venezuela con otros ojos, desde el punto de vista de inversión. Hay mucha gente que inclusive veía en redes sociales estas personas que hacen temas de inversiones en bienes raíces, que ya empezaban a ver la posibilidad de invertir en bienes en Venezuela, en bienes productivos, en bienes de turismo, etcétera. ¿Cuál sería la previsión económica luego de los hechos de este sábado para Venezuela? ¿Cuál sería el potencial, conociendo que Venezuela es un país tan rico, no solamente en lo petrolero, en las minerales y demás, sino también en todas las bondades que como país tiene? Bueno, tarde o temprano la economía venezolana se va a recuperar. Ya, eso es un hecho cierto. Por ejemplo, si el día de hoy tú te encuentras en el exilio, has vivido, me invento, en España durante cerca de 10 años, tienes una casa de la cual ha sido un problema deshacerte, pues esa casa va a empezar a revalorizarse ahora que va a haber retorno, ahora que tarde o temprano llegarán las inversiones. Entonces, digamos, yo creo que la economía venezolana se reactivará y se reactivará, digamos, muy rápido si se hacen las cosas adecuadas. Le tomará mucho más tiempo si toma el camino, si quieres, del gradualismo. ¿Ya? Fíjate lo que pasó cuando termina la Segunda Guerra Mundial en Alemania la occidental, la democrática, la del mundo libre. Pues tuvo un economista, Ludwig Erhard, que liberó los precios de la economía y al día siguiente había de todo en esa Alemania que había padecido una guerra. A Venezuela le tocará liberalizar su economía, transparentar sus cifras, tratar digamos, arreglar su déficit fiscal, reestructurar al Estado venezolano, firmar acuerdos comerciales con el resto de las naciones del mundo, pero como ahora ya no tendrá, digámoslo así, estas sanciones económicas y la transparencia llegará, pues definitivamente es destino de inversiones, porque ahí han estado. Digamos, cuando los inversionistas miran al mundo, desean hacer plata en todos lados, ¿ya? Y Venezuela es una oportunidad de hacer dinero en la medida en que las cosas se den bien. Yo creo que va a suceder, ¿ya? Y en este sentido es mejor comprar hoy, que todavía está barato, ¿ya? A que después, cuando ya la economía esté creciendo. Hay mucha esperanza en todo caso y bueno, eso también lo podemos inferir a través de este análisis que nos ha podido compartir el economista Joselo Andrade, director ejecutivo del IEP. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Voces y Opiniones. Esperamos, como siempre, tenerlo pues más adelante con nuevos análisis de temas que son coyunturales. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos conversando. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. 8:37 minutos.